Te preguntaba, ¿cómo ves desde el centro internacional en el cual laboras, cómo ves lo que se viene manejando en el Perú? ¿Cómo vamos avanzando? Yo creo que hay algunos avances y hay también varias áreas en donde falta abrir camino. En primer lugar, yo creo que la Comisión hizo un informe que es importante, es amplio, que está ahí para ser investigado. Hay informaciones y datos que cualquier persona puede examinar en la Defensoría del Pueblo, donde está la base de datos de la Comisión de la Verdad. Creo que los datos de la Comisión, por ejemplo, han servido para el juicio a Fujimori, han servido para el juicio a Abimael Guzmán, son tomados como evidencia y sirven para condenar a estas dos personas. De modo que ha habido algunos avances, se crea el programa integral de reparaciones, pero lo que ocurre, como suele suceder en el Perú, es una enorme lentitud y en algunos casos simplemente negligencia. Es decir, el Estado no se preocupa si no le hacen protestas, ¿no es cierto? El Estado no se preocupa si las personas que tienen una demanda son modestas, son humildes, no tienen acceso a los medios, etc. Entonces, ahí no puede ser, a mí me parece inaceptable que la señora Angélica Mendoza, cuyo hijo desapareció en el año 84, hasta ahora lo esté buscando y nadie tenga la capacidad de decirle, mire, le vamos a abrir los archivos del ejército para ver si en efecto se capturó, se le llevó, qué ocurrió. En el caso de los Cabitos, que es donde supuestamente llevaron al hijo de la señora Mendoza, se avanza muy lentamente, se ocultan las pruebas, en fin, los familiares que ya sufrieron una vez por la violación, en concreto, siguen sufriendo porque la justicia es lenta, porque hay demasiada burocracia, porque no se le atiende y porque además se politiza el tema, ¿no? Todo se vuelve una acusación. Si hay un familiar, tiene que ser porque quiere acusar al ejército, quiere acusar a los partidos políticos. No, veamos las cosas como lo que son, un tema absolutamente y estrictamente humanitario de responderle a una deuda que tiene el país con mucha gente. ¿Cómo han hecho otros países en los cuales tú has trabajado o investigado es decir, buscar esa verdad, esa reconciliación, pero luego... ¿cuál es el término? ¿No? Luego asimilarla, asumirla y empezar a hacer una vida política habiendo asumido la responsabilidad? Hablo, por ejemplo, en el caso peruano del fujimorismo, ¿no? Claro. Porque me imagino que en otros países también hubo un partido político que estuvo en el poder quizá, o que tiene alguna vinculación, o que devino un gobierno militar en un partido, agrupación, y sigue haciendo política. Naturalmente. Mira, sin ir muy lejos, mira Chile. Hay una derecha y hay una izquierda que son tan fuertes, tan polares como lo han sido siempre. Tiene una antigua tradición Chile de prácticamente bipartidismo de izquierda y derecha, ¿no es cierto? Pero la derecha chilena, para ser viable políticamente, la primera cosa que hizo fue distanciarse del legado de Augusto Pinochet. O sea, no hay político de derecha en Chile que sea viable, que vaya a reivindicar una barbaridad como decir que no hubo desaparecidos, que no hubo muertes, que no hubo tortura. Sería ridículo. No hay un político viable de derecha en Chile que vaya a enarbolar las banderas del general Pinochet, que murió no solamente juzgado por violaciones de derechos humanos, sino por corrupción. ¿Y por qué crees entonces que en el Perú no se ha llegado a esa, digamos, a esa... ponerse de acuerdo todos y que efectivamente sí, Fujimori cometió estos delitos, está bien? ¿Qué puede haber pasado? No dejamos claro, no confiamos en nuestro Poder Judicial, creemos que el Poder Judicial también se politizó. ¿Qué puede estar ahí? Yo creo que el Perú es un país de élites muy insensibles, ¿no? Para comenzar. De élites insensibles. Así es, de un país en donde la distancia entre los incluidos y los excluidos es enorme, donde no se escucha de un lado para otro, donde, digamos, la primera opción desde el poder siempre es golpear, reprimir, ignorar, pero no abrir la discusión, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay gente que reacciona violentamente ante la verdad y ante los datos, porque siempre encuentra en la verdad no solamente datos, hechos, gente que sufre, sino qué cosa de malo me puede ocurrir a mí si es que esta verdad se conoce. Y entonces, en efecto, hay gente que politiza inmediatamente las cosas. Del fujimorismo yo personalmente no espero nada, creo que es una tendencia asociada a un régimen mafioso. Yo no creo que sea una tendencia política en particular, entonces yo no creo que vayan a ninguna dirección, pero sí me pregunto yo por qué no hay en el Perú sectores auténticamente liberales que defiendan algo tan liberal como los derechos de la persona, ¿no? Yo no veo razón alguna para que no haya una derecha más moderna en el Perú, y efectivamente acepte estos temas y se haga más viable, ¿no? De otro modo, estos sectores que son reactivos ante la verdad, reactivos ante los hechos incómodos del pasado, siempre van a estar ahí
perdiendo elecciones, siendo incapaces de verse con el Perú profundo, con el Perú real, y tratando pues de cooptar al que gana, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera no se avanza.